capítulo 1, porque esta conferencia está basada en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en ese capítulo 1 vimos la injusta descalificación. Esto es bien interesante que lo diga hoy, la injusta descalificación del apostolado de Pablo. ¿Y quiénes los estaban descalificando? Bueno, precisamente los engañadores. ¿Y por qué los engañadores estaban descalificando a Pablo? Porque Pablo estaba centrando la palabra de Dios en la iglesia. Y es importante que sepas que aquellos predicadores que son justos, predicadores que están en el orden de la palabra de Dios, siempre van a ser señalados. Y eso pasó con todos los profetas del Antiguo Testamento que daban la palabra y siempre trataban de acusarlos. ¿Quiénes lo estaban acusando a Pablo? Los judaizantes, a quienes Pablo estaba señalando como impostores o engañadores. Y el apóstol Pablo estaba asumiendo una posición de defensa de la fe y de su llamado que Dios le hizo delante de él, obviamente, y para los hombres. Luego en el capítulo 2, estoy repasando un poco, ya más directo y claramente Pablo expone las diferencias entre lo que él les había enseñado responsablemente y lo que los judaizantes estaban introduciendo en la mente de ellos. Diferencias que el apóstol Pablo estaba definiendo. Eso para mí es muy importante porque califica al apóstol Pablo como un predicador responsable. Hoy más que nunca necesitamos pastores y predicadores responsables. Un predicador responsable es aquel que se apega al texto bíblico, que enseña la palabra de Dios y que no anda hablando tonterías por ahí, inventando cosas que le llegan a la mente. Yo recomiendo seriamente a esta iglesia, por favor, no pierdan tiempo escuchando a cualquiera de esos payasos. Permítanme esta expresión porque me molesta que están diciendo cualquier cosa en las redes sociales. Pase la página y busque y escuche. Si es que tiene que escuchar a alguien, escucha a su pastor José Hernández. Y punto. De manera que Pablo planteaba dos visiones. Una de carácter amplia y liberal, que consistía en que el evangelio era igual para todos, lo que significa igual para todos, tanto para judíos como para gentiles. Y eso habla de esa liberalidad del evangelio, a toda raza, a todo pueblo, a toda nación, como realmente el Señor instauró la gran comisión. En ese plan entonces, en esa visión, estaban también los gentiles. Ahora, ¿cuál era la otra visión? La contraparte que representaban entonces los judaizantes. Consistía realmente en que el evangelio era algo así como muy cerrado, muy específicamente para un pueblo, en este caso para el pueblo judío. Pero, ¿qué decían entonces? Bueno, que los gentiles que se habían convertido tenían que practicar todos los ritos, especialmente la circuncisión, que estaba basado en un pacto antiguo, para poder ser salvos. Imagínense ustedes. Significa entonces que Jesucristo no era suficiente. ¿Están conmigo, verdad? Y necesitaban de otros apoyos para completar la salvación. Totalmente fuera del orden de la predicación y la enseñanza que Pablo había dado y que había sostenido hasta ese momento. Esa semana, el domingo pasado, entonces nos centramos también en el capítulo 3 y en el 4. Y el apóstol debe entonces persuadir a esa congregación, a la iglesia de los Gálatas, a persuadirlos de que la justificación es por la fe. No está sustentada en los ritos y en la observancia de la ley. Lo que entonces determina que realmente son salvos, aplicados a lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Era tanta la obsesión de estos neojudaizantes y que habían insertado en la mente y en el corazón de los Gálatas,
que el apóstol tenía, no los exhortaba, los reprendía. Y en esa reprensión 2 veces los llama insensatos, fuera de sí. ¿Qué es lo que está pasando? Es como cuando usted lo agarra y le dice, ¿qué es lo que te pasa a ti? Así, malandreadamente. ¿Qué es lo que te pasa a ti, vale? Insensatos en 2 ocasiones les llama. Incluso el apóstol sugiere en ese pasaje que han sido hechizados, embrujados por los neojudaizantes a tal punto que estaban abandonando las cosas del espíritu. En resumen, para luego pasar a lo de hoy, existe entonces la terrible posibilidad de que su experiencia haya sido en vano. No sé por qué no citó Pablo a Simón Bolívar. He arado en el mar. Ya usted sabe, se los dejo ahí. A pesar de que él había sido, como lo dije anteriormente, un predicador responsable, proclamando el evangelio, ese evangelio clarísimo, y que ellos de alguna u otra manera habían sido testigos de esa enseñanza del Jesús crucificado, del Jesús que había mostrado claramente los pasos de la fe y del evangelio. Estos hermanos, al escuchar el falso evangelio de los judaizantes, estaban entonces negando su propia experiencia. Qué tremendo es eso. Cuando tú has vivido algo y lo cambias, estás negando tu propia experiencia. ¿Qué es lo que vale más, la experiencia de otro o mi experiencia? Obviamente es tu experiencia, no es lo que tú oyes, es lo que tú has vivido y sentido en tu corazón. Son las pruebas clásicas de aquellos que reciben a Jesucristo, transformación, una vida nueva. Y esto es para usted, mi amigo, que nos está visitando en esta mañana. De manera pues que esta primera parte, el apóstol hace 3 cosas. Defiende su apostolado, aclara las situaciones, las 2 posiciones, y entonces ahora él va a enfrentar a estos neojudaizantes, a apartarlos del camino en que muy bien venían los hermanos gálatas, a tal punto que el apóstol Pablo dice, ustedes venían bien y ahora están en la carne, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó? Y los está retrayendo, los está devolviendo al camino correcto. En esta mañana el Espíritu Santo nos guía a que volvamos a lo original, no a la copia, volvamos al Evangelio santo y glorioso del Señor Jesucristo. Ahora fíjense una cosa. Esto que está pasando aquí es algo que ya estaba resuelto. Este grupo, por eso les llamo neojudaizantes, nuevos judaizantes, porque ya ese era un caso que había sido resuelto. Para ti y para mí, esto es un asunto histórico resuelto. Este asunto históricamente fue resuelto y aclarado y decidido por grandes hombres de Dios. Estamos hablando de la imposición que los creyentes judíos querían que los nuevos convertidos gentiles debían circuncidarse. Si no circuncidáis de acuerdo al rito de Moisés, escuchen bien, categóricamente decían los judíos cristianos, no podéis ser salvos. Esa era la condición. Es decir, que el sacrificio del Señor estaba incompleto, que el derramamiento de sangre del Señor estaba incompleto, que su resurrección estaba incompleta, que necesitaban algo adicional. Quiero decirte a ti hoy, en este tiempo, que tú no necesitas más nada. Tú tienes a Cristo en tu corazón y lo demás está resuelto. Tus pecados han sido perdonados. Eres una nueva criatura y estás listo para irte con el Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entendiendo entonces que estas prácticas eminentemente venían de lo que llamamos la religión judía. ¿Qué hacer frente a esta posición tan extrema? Bueno, allí es donde hay que llamar a un concilio. Hay que llamar a una reunión importante
liderada por los apóstoles y los líderes de la naciente iglesia. Hechos capítulo 15, se le conoce como el Concilio de Jerusalén. La primera y más grande reunión presbiterial de la iglesia, de la naciente iglesia. Imagínense, así era de serio el problema que tuvieron que reunir a todas las autoridades y el liderazgo. Cuando ves el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, mantente ahí por favor en ese libro histórico del Nuevo Testamento. Versículo 6, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Quiere decir que el Concilio de Jerusalén se centró en resolver este problema de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes para ese momento? Aclaro esto. Los judaizantes para ese momento eran judíos de nacionalidad, pero que habían reconocido a Cristo como Salvador. ¿Están conmigo, verdad? Habían abandonado supuestamente el antiguo pacto para vivir en el pacto de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, cuando Hechos capítulo 15 está presente, estamos hablando de una iglesia judía. Para ese momento realmente toda la iglesia estaba conformada por judíos. Pero cuando vemos nosotros Hechos capítulo 1, versículo 8, el plan de Dios, no el plan de los hombres, el plan de Dios era una iglesia para todas las naciones. Por supuesto, incluye ahí razas, idiomas, culturas. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Todo ese concepto inicial era ¿qué? Judío. Pero luego dice, y hasta lo último de la tierra. Ahí cambia el panorama. ¿Y en qué sentido? En que todos están incluidos en el plan de Dios. ¿Qué pasó en el Concilio de Jerusalén? Bueno, fue sencilla. La decisión fue práctica y acordada por hombres de Dios, encabezados por los apóstoles. Los versículos 19 y 20 de Hechos 15, viene entonces la conclusión del problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Ahí va clara la línea. Vamos a aclarar esto. No le vamos a poner tropiezo a los gentiles, es decir, los no judíos, que se convierten a Dios. Versículo 20. Más bien, qué lindo, eso es una puerta que se abre. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. 3 cosas solamente se les impone a los gentiles, que de hecho, de una manera más amplia, las 2 primeras o las 3 primeras tienen que ver con ¿qué? Con asuntos que son tratados en la gracia, me explico. La idolatría, la inmoralidad sexual, ¿ya? Esas 2 cosas para corregir están totalmente clarificadas en la gracia de Dios. Ya lo otro sí tiene que ver algo con comer, o sea, en este caso la carne de animales estrangulados y de sangre. Se facilita entonces y se aclara, se toma una decisión. Así que podemos identificar en esta parte quiénes eran esos judaizantes. Mire, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí estuvo la diatriba y que finalmente en ese concilio se decidieron para los gentiles esas 3 cosas que de alguna manera se convirtieron en mandamientos para la iglesia. Quiere decir entonces que el asunto de la circuncisión y guardar todos los ritos de la ley, ahí se resolvió. Por eso yo digo que para el momento en que el apóstol Pablo está tratando de aclarar esta situación con los hermanos de Gálatas,
de Galacia, perdón, era un asunto resuelto. Pero estamos viendo como el levantamiento de algo para crear tropiezo en la iglesia. Y no solamente eso, fíjense, interesante esto, detener el avance del evangelio, detener el avance hacia el mundo por este gran tropiezo en imponer sobre los cristianos gentiles todas estas cargas. Voy a leer el pasaje completo para que nosotros, todos nosotros, podamos tener una idea clarísima del asunto. Entonces, algunos vinieron de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos. ¿Por qué surge el problema? Porque ya los gentiles comenzaban a creer en Cristo Jesús, y entonces los otros querían imponerles todos estos ritos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Esa es la conclusión. A veces hay conflictos donde es absolutamente necesario una intervención divina para aclarar la mente de las personas. Y en ese concilio, obviamente, el Espíritu Santo estaba guiando para poner orden en lo que a la sana doctrina se refiere. Hay aquí un punto importante con la autoridad y la determinación en este aspecto que comentaba. Porque ha parecido bien, escuche bien, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga que estas cosas, más que estas cosas necesarias. Mire la combinación importante. Nos ha parecido bien.
primero al Espíritu Santo y a nosotros. Lo que significa que hubo una revelación clara del Espíritu Santo sobre los hombres de Dios que estaban allí, los apóstoles, para entonces producir una aclaratoria y una decisión sobre la congregación restante allí. De allí salieron unas cartas para informar a los diferentes hermanos de la decisión que había sido tomada. Mire lo importante de la autoridad espiritual, que muchas veces no es considerada. La autoridad espiritual obviamente tiene una base en lo escritural. No puede Dios decir algo que no coincida con lo que ya está escrito. ¿Están conmigo, verdad? El problema estaría al contrario, que lo escritural, lo que está en la palabra de Dios, no coincida con las ideas humanas. Ahí sí hay un problema, ahí hay falsedad, ahí hay engaño. Por eso a mí me encanta cómo se manifiesta la autoridad divina para traer sobre los hombres una claridad acerca de cuál es la palabra que debe reinar en el corazón de los hijos de Dios. El poder de la palabra que debe coincidir con la autoridad espiritual, con la autoridad que viene del Señor. Ahora, yo me preguntaba y les comparto a ustedes. Ya ellos están diciendo que solamente 3 cosas les habían asignado a los gentiles, o a nosotros en este caso. Y yo me hacía esta pregunta: si hubiera otra cosa necesaria, ¿no se habría impuesto a los gentiles? Quiere decir entonces que lo que se dijo es suficiente, no hay más nada que añadir, todo está claro. Esta situación continuó, pues hubo cristianos judíos empeñados en imponer asuntos de la religión judía. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando del Concilio de Jerusalén que ocurrió en este espacio de tiempo y estamos hablando de la iglesia en Galacia. Lo que estaba resuelto quiso volver a aparecer. Como decimos nosotros, lloviendo sobre lo mojado. Algo que ya está resuelto. Y eso debe llamarnos la atención. Parece que las sectas son cíclicas. Porque ahora nosotros en nuestro tiempo estamos viendo a los neojudaizantes aparecer. Y que se han convertido en un gran problema, especialmente para la iglesia. Porque ¿a quiénes buscan los neojudaizantes? A los cristianos. Mira, yo me pongo, casualmente, no me gusta estar indagando porque ya mi posición es clara sobre el asunto. Pero hay por ahí una emisora de radio donde constantemente están hablando de este asunto. En estos días estaba escuchando al líder de este grupo y él mencionaba palabras que son totalmente desconocidas incluso para nosotros que somos cristianos. Porque está hablando en hebreo. Está usando un idioma que no es nuestro. Entonces yo decía, ¿cómo piensan ellos llegar a un mundo no cristiano? Porque están enfocados precisamente, así como ocurrió en Galacia, están enfocados en los cristianos. ¿Y qué es lo que está trayendo esto como consecuencia? Poniendo tropiezos a los gentiles, poniendo tropiezos a los cristianos. Escucha bien lo que dice Pablo a los filipenses sobre este asunto. Es un asunto que corre, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. En mis notas, esas expresiones están subrayadas porque son importantísimas. Escuche bien el lenguaje. Cuídense de esos perros. Para nosotros es una palabra ofensiva, muy fuerte. Cuídense de esos perros. Cuídense, insiste en la palabra cuidarse, de esos que hacen el mal. Cuídense, ¿cuántas veces aparece la palabra ya? Persistente. De esos que mutilan el cuerpo. Quiero aclarar la expresión, mutilar es cortar,
Y precisamente tenía que ver con el asunto de la circuncisión. Ya saben que la circuncisión consiste en retirar el prepucio que cubre la parte frontal, digámoslo de esa manera, del miembro masculino. Yo no sé cuántos de esta gente que está en este asunto ya se habrán circuncidado. De esos que mutilan el cuerpo. Y aclara entonces en el versículo 3, porque la circuncisión somos nosotros. Mire la aplicación. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. La circuncisión, como lo dice Pablo aquí, es un esfuerzo humano. Ya nuestros corazones han sido circuncidados. Ya se cortó lo que tenía que cortarse en nosotros. ¿Y qué era lo que tenía que cortarse? Pues el pecado. Todo aquello que nos retiraba de la gracia y la bendición del Señor. Cuídense, cuídense, cuídense. O sea, la persistencia. No voy a dejar de decirles lo que ya les había dicho antes. ¿Cómo categoricé yo al apóstol Pablo en el inicio? Como un predicador responsable. Los pastores tenemos que ser responsables en la enseñanza y en el cuidado de la palabra de Dios. Para eso fuimos puestos. En el capítulo 6 de Hechos, se determinó que los apóstoles se encargarían de enseñar la palabra de Dios y orar. Ese es la primera carga de trabajo de un pastor. Las demás cosas las van a hacer los diáconos. El servicio, el servir, lo va a hacer otra gente. Y eso es responsabilidad. Luego escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 al 17, lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, interesante la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esa parte, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, tenía que ver con imposiciones, con ritos que los judaizantes querían imponerle a los hermanos, en este caso a los colosenses. Es una carga entonces que no tiene razón de ser, porque al contrario, el Señor quitó la carga. Ya nuestra vida y la vida de esos hermanos era una vida totalmente libre de todo aquello que les pudiera ocasionar dificultades en su caminar en la vida cristiana. Aquí entramos entonces en lo que suelo llamar los neojudaizantes, es decir, los nuevos judaizantes. De esos judaizantes de la antigüedad aparecen hoy en día y están aquí en nuestra ciudad y están en los países tratando de imponer todas estas cosas que básicamente forman parte del antiguo pacto, es decir, de la ley. El neojudaísmo mesiánico se les llama así porque aunque mantienen las normas de la ley, pero también creen en Cristo. Son conocidos también como el movimiento de los nazarenos. Eso no tiene que ver nada con la iglesia del Nazareno, es una organización cristiana evangélica. Más bien, este neojudaísmo mesiánico es una secta
que procura convencer a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres y ritos y doctrinas judaizantes de este movimiento. Así que este movimiento engañador tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Cada uno de ustedes. La respuesta es yo. Yo soy ese objetivo. A mí me buscan para introducir en mi mente ideas que son contrarias a la libertad en la cual hemos sido llamados por el Señor. Este grupo, entonces, escuchen bien, parte de la creencia de que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina y todos esos millones de descendientes de antepasados judíos deben volver a sus raíces originales. Afirman también que la iglesia cristiana se descarrió. Esa iglesia se gentilizó, como lo llaman ellos, y abandonó su origen judío, se volvió antisemita y hasta adulteró la Biblia para romper con sus raíces judaicas. Y peor aún, rechazan doctrinas claves de la fe cristiana como la Trinidad, la eternidad de Jesús. Declaran además que las escrituras en sus traducciones modernas han sido adulteradas y no son fidedignas. Yo quiero preguntarle a esta audiencia, ¿cuántos son judíos aquí? ¿Y cuántos son venezolanos o colombianos? No sé de qué otra nacionalidad. ¿Cuántos no son judíos? ¿Cuántos no son judíos? Yo no soy judío, yo soy venezolano, de pelo en pecho, muy arraigado. Venezolanos que quieren hablar como los judíos, que quieren vivir como los judíos, ese no es el contexto. A eso no nos ha llamado el Señor. Porque hay una clara diferencia entre judíos y gentiles. De manera pues que esta presunción de hacer que otros se conformen a una cultura, porque los judíos son una cultura diferente a la nuestra. Sean judíos o sean gentiles, tenemos una sola línea y esa línea es la de la gracia, lo que establece el Evangelio de Jesucristo. Ahora fíjense, quiero tratar estos temas o como características de lo que en este tiempo es el comportamiento o la forma de estas personas que conforman esta secta. Una secta es diferente a una iglesia. Una secta obedece a un líder. Una secta está controlada, sometida a ciertos principios y valores. Y generalmente son grupos aislados, no socializan, no forman parte de un país. Y eso es grave. Una de las cosas que critican los neojudaizantes es que nosotros como iglesia fuimos influenciados por el romanismo. Y esto viene con una relación histórica de cuando la iglesia, por Constantino, es liberada de todas las restricciones que el Imperio Romano le tenía, entre ellas las grandes y terribles persecuciones que dejaron millones de muertos por causa del Evangelio. Así que a partir de Constantino, la iglesia pasó a ser una iglesia nacional y reconocida por el imperio. Este elemento histórico hace que muchas sectas señalen a la iglesia cristiana, católicos, protestantes, todos los que creemos en Jesucristo, entonces se nos señala como una iglesia que está bajo el gobierno de Roma. Hay algunas cosas que pudiéramos como coincidir históricamente, algunas cosas, entre lo que es la Iglesia Católica Romana y nosotros. Tenemos relaciones en el sentido
doctrinal. Por ejemplo, la Iglesia Católica es una iglesia que cree en la Trinidad como una doctrina importante. Obviamente nosotros también creemos en la Trinidad. La Iglesia Católica cree en el nacimiento del Señor, en su muerte, en su resurrección y en su regreso. Eso es lo que, y nosotros también lo creemos. Así que hay una gran coincidencia en algunas doctrinas, no en todas. Y por eso nos meten en ese paquete completo de ser influenciados por el romanismo, cosa que obviamente nosotros rechazamos. Otro asunto es que no creen que el Hijo de Dios se llama Jesús. Y ahí hay un gran conflicto. Mucho se ha dicho sobre el nombre de Jesús y sus raíces hebreas. Obviamente, Jesús nace en un contexto judío. ¿Cómo va a ser su nombre? Pues judío, obviamente, ¿ya? Pero lo cierto es que Jesús es el mismo judío Yeshua, que traducido a nuestro idioma es Jesús. Por ejemplo, yo me llamo José. ¿Y en hebreo cuál es mi nombre? Y en inglés, Joseph. Pero al fin y al cabo, soy José. Si yo conociera mi nombre en hebreo y me llaman por mi nombre, pero en hebreo, yo inmediatamente respondo. Y si me llaman en español, pues, pero si me llaman en inglés, yo sé, voy a responder. Es decir, aclarando, soy la misma persona. Yo no sé por qué se complican ellos la vida con esto de que si tú no oras en el nombre hebreo de Jesús, Él no te oye. Qué locura, ¿verdad? Son cosas que van de lo caprichoso a lo diabólico. Estamos hablando de doctrinas de demonios, como hemos hablado durante este tiempo acá. Entonces no hay dos personas, no hay dos Jesús. Es decir, un Jesús inexistente porque se llama Jesús y un Jesús existente y real porque se llama Joshua. Mira, investigando en esto, todos los eruditos, estoy hablando de personas con conocimiento de los idiomas antiguos, convergen al respecto. Yeshua es el nombre de Jesús. Inclusive la Biblia traducida al hebreo moderno en el Nuevo Testamento, que se utiliza para el Evangelio en Israel, dice Yeshua, que se refiere obviamente a Jesús. En el contexto de la cultura de Israel, los legítimos rabinos y judíos mesiánicos, es decir, los creyentes en Jesús, dicen Yeshua y entienden que son la misma persona, allá en su cultura. Pero estos locos de por aquí andan ahora más complicados que los que realmente dominan la cultura y el idioma de esa región del mundo. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre esto? Cepistas, estamos en una serie seria e interesante. No creas a medias verdades y afirmaciones, ya saben, manipuladas, que simplemente buscan generar confusión y proselitismo judaizante. Ellos entonces no bautizan en el nombre de Jesús. No están de acuerdo con el tema del asunto de la Trinidad. En eso ellos no se enfrascan. Y eso nos hace ruido porque entonces estamos entrando o están entrando en una teología unitarista. Se enfocan en el aspecto cúltico y cultural de Israel. Por eso vemos por allí las fiestas hebreas. Todas las fiestas hebreas son celebradas por los neojudaizantes y nosotros estamos mal porque no celebramos las fiestas. Guardan el sábado de acuerdo a la ley. Para nosotros estamos liberados, como le decía Pablo a los colosenses, de guardar fiestas, días de luna y tal y qué sé yo. Es decir, tú y yo no tenemos el compromiso bíblico, la responsabilidad bíblica de vivir según un judío.
nosotros vivimos según las leyes de un país y según lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Le voy a decir una cosa, el asunto de la ley es que la ley tiene que guardarse en su totalidad. Por ejemplo, son 10 mandamientos. Si eres muy fiel en 9 y no guardas uno, la ley te va a caer encima. Ahora, hay que ver los libros de ley, los 5 primeros libros. Y hay que ver el libro de Levítico, por ejemplo, que es el libro de la cúltica que enseñó Moisés en su tiempo. ¿Cuántas cosas hay que guardar? En estos días estaba revisando Levíticos nuevamente. Ay, Dios mío, Señor. ¿Y cuántas de esas cosas tienen o deben guardar y no lo están haciendo? Por ejemplo, la máxima expresión de la ley, ¿cuál es? La circuncisión, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y se están circuncidando los hombres judaizantes. Una vez le hablé a uno, ¿ya te circuncidaste? No. Entonces tú no eres nada y lo que predicas es una mentira. Eso es como que si yo le pregunto a un evangélico, ¿tú aceptaste a Cristo? No. Ay, papá, está fuera. Estás totalmente fuera de lo que realmente necesitas para ser salvo. Hay un rechazo tremendo de los reformadores. Atacan fuertemente a Lutero, a Calvino, porque, bueno, ellos nunca enseñaron estas cosas que ellos enseñan. Obviamente, cualquier personalidad, sea un escritor bíblico o sea un reformador, va a tener el rechazo de estos neojudaizantes porque sencillamente nunca tocaron el tema de la conveniencia o la necesidad de guardar esas normas. Hay un rechazo total a su Biblia. ¿Cuántos tienen la traducción Reina Valera? Ellos odian esa traducción. Son archienemigos de la traducción Reina Valera. Al apóstol Pablo no lo quieren ni en pintura. El libro de Gálatas no lo leen. No forma parte de su predilección como líderes de la iglesia. Dicen que nosotros oramos mal porque no pronunciamos el nombre de Jesús en hebreo. Y ustedes y yo, o a ustedes y a mí, nos acusan de estar en el error. Escuché a alguien por ahí decir, no, yo tuve en esa iglesia 15 años y perdí 15 años. Ahora estoy en la verdad. Cuán gran error. No solo guardan los ritos propios de la religión judía, también asumen formas exteriores como el vestido, en los hombres la barba, se me fue el nombre ahora, el kipá. El kipá, es decir, viven como judíos, pero no son judíos. De manera que, escuche bien, de manera que advierto al Centro Evangelístico Peniel que con tales personas no se relacionen, escuche cómo lo estoy diciendo, doctrinalmente. Doctrinalmente. Porque sencillamente es una secta. Y una secta religiosa es un grupo de personas que comparten una doctrina o un líder religioso, grupo cerrado, donde no se admite otra relación que no sea la relación del pensamiento de ellos. ¿Y por qué el pastor José Hernández dice eso? Porque el apóstol Pablo lo dice, Romanos 16, 17. Yo siempre les voy a decir cosas que están aquí en la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, ¿a quién le está escribiendo?
a la iglesia en Roma. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y mira cómo lo dice tan claramente. De la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y mira cómo remata. Y que os apartéis de ellos. Evita la contaminación, no pierdas tiempo. Tú sabes lo que crees. Estos grupos son grupos fanatizados. ¿Está conmigo, verdad? Esa expresión. Fanatizados. Y están complicados para salir de allí. Entran, pero les es difícil salir. Porque su mente, sus emociones están esclavizadas. Doctrinas de demonios. Por esa razón, ustedes y yo que estamos aquí, recibiendo palabra de Dios, no hablando tontería, aquí no venimos a hablar tontería. Las tonterías se las vamos a dejar a los youtubers y los que están diciendo cosas locas por ahí. Pero tú y yo sabemos en lo que hemos creído. Y más bien lo que tú has recibido como instrucción hoy te va a servir para ayudar a otra persona, a otro hermano, y advertirle de lo peligroso de entrar en una secta como estas. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Padre, te doy. Porque una vez más podemos recibir advertencias, podemos recibir conocimiento de tu palabra para ser puestos en práctica. Recordamos ahora que le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles acordar aquellas normas para los gentiles, liberándolos de asuntos de la ley. Hoy, Señor, estamos aquí en tu presencia y bajo la autoridad del Espíritu Santo para hablar tu palabra, en sabiduría, en obediencia. Señor, oro para que guardes a esta iglesia del error. Blinda con tu palabra sus mentes. Y que más bien cada uno de los que estamos aquí tengamos la pasión y el compromiso de enseñar el Evangelio claramente como lo establece la palabra. Comprometidos con la verdad siempre. Y el mayor compromiso con la verdad es vivirla. Gracias, Señor. Amén y amén.